Bien, hola, buenas tardes para todos. Ahora, en esta clase, que es la última de América, la estoy grabando así ya les queda para verla, ya que tanto la clase de la semana pasada como esta les van a ser bastante útiles, creo yo, para la elaboración del trabajo práctico número 3, del trabajo que lo tienen que hacer durante las vacaciones. Ya al final también vamos a repasar eso. Así que bueno, como saben, la grabo, la subo a YouTube y la tienen para verla. En la cual hoy lo que vamos a hacer es terminar el tema o el análisis que empezamos la semana pasada de país por país, ¿no? Hoy vamos a completar con 3 más, menos, incluso todavía un poquito, esto va a ser rápido, pero sí ya vamos a ir finalizando esta primera etapa y nos reencontraremos en marzo para continuar con el segundo cuatrimestre, al menos un mes más, e ir finalizando ya el segundo cuatrimestre a principios de abril del año que viene. Así que bueno, vamos a comenzar. Nos quedaron 3 regiones, en realidad 2 regiones y 3 países para ver. En la primera parte nosotros vimos a Brasil, México, Bolivia y Perú. Los del Río de la Plata les dije que no los vamos a ver. Entonces hoy vamos a ver Chile, Colombia, Venezuela, a Ecuador lo vamos a dejar porque la verdad que no es tan importante, por así decirlo. Y con eso vamos a, bueno, y América Central también. Lamentablemente en esto no es que no tengamos que hacerlo, pero sí tenemos tan poco tiempo, así que bueno, vamos a obviarlo y vamos a centrarnos en estos países importantes de América Latina que surgieron. Empezando por Chile, que ya como vieron en el trabajo anterior y en las clases que vengo desarrollando, como les dije, Chile tiene la particularidad de que no tuvo experiencias tan traumáticas, guerras civiles tan importantes como sí las tuvo el resto de sus vecinos de Hispanoamérica, ¿no? Tuvo una relativa estabilidad política basada en una república conservadora, la cual perduró hasta mediados del siglo XIX, hasta la fecha que estamos estudiando nosotros. Ya el año que viene avanzaremos sobre la segunda mitad del siglo XIX. Como ustedes saben, Chile fue un centro secundario en la América Española, al igual que Río de la Plata. Recién en esta época van a encontrar una minería que les sea atractiva, por lo cual durante la mayor parte de la etapa colonial Chile era una región agrícola ganadera que no despertaba gran interés. Durante los sucesos revolucionarios sí va a tener una participación bastante activa, va a adherir a la causa revolucionaria y sobre todo esta persona que ya nosotros ya lo vimos, pero un poco para destacarlo de nuevo, Bernardo O'Higgins va a ser un aliado estratégico de San Martín y del Ejército de los Andes a la hora de las luchas contra los realistas. Tal es así que Chile consiguió su independencia y O'Higgins permaneció siendo una figura central. Fíjense que asumió con el cargo de director supremo en el año 1818, o sea, ahí al momento de, y en el cual, si bien durante estos años O'Higgins llevó adelante fue el hombre fuerte de la política chilena, y como dice ahí el cargo de director supremo, no va a perdurar mucho tiempo en el cargo, y ya para la década de 1820, él se va a alejar y van a comenzar una serie de enfrentamientos entre conservadores y liberales. Que si ustedes lo piensan, no hace falta ponerle nombre propio ni tanto a personas como a partidos cuando hablamos de este tipo de enfrentamientos, ya que fueron más o menos comunes en toda Latinoamérica. Un sector conservador que por ahí no apoyó la independencia, basado muy arraigado a la tradición colonial, no a la herencia española, católica, el ejército, la forma de comerciar o la economía colonial.
frente a un grupo nuevo, reformista, con las ideas de república, igualdad ante la ley, es decir, todo lo que sea en torno al liberalismo político y al liberalismo económico, ¿no? Que ya vimos cómo fue la gran ideología de esta etapa y sobre todo propiciado por Gran Bretaña. Así que cuando hablamos de ese tipo de enfrentamientos entre conservadores y liberales, estamos hablando de esas disputas que sucedió en toda América Latina, no fue únicamente una problemática de la Argentina, pero que en Chile tuvo una rápida solución, podríamos decir. ¿Por qué? Porque hacia el año 1830 se va a fundar la llamada República Conservadora. Ahí podemos ver cómo los conservadores van a triunfar una vez que desplazado O'Higgins del centro de poder. Los conservadores van a triunfar y van a fundar esta república que, como les dije, tuvo la particularidad de ser ordenada, valga la redundancia, es decir, Chile no sufrió guerras civiles como el resto de Hispanoamérica. ¿Por qué se dio esto? Bueno, básicamente tenemos a que esta república conservadora estuvo basada en una figura icónica que es la de Diego Portales, este señor de acá, que va a ser un terrateniente chileno muy importante, muy influyente durante toda esta etapa, que si bien él no ocupó el cargo de presidente, estuvo allí siempre rondando, podríamos decir, en la política. Sumaba que el gobierno, es decir, todo lo que sea la presidencia y los cargos políticos, estaban en manos de un sector, como dice allí, una clase terrateniente, la cual residía en la zona, se le conoce como Valle Central, a la zona de Santiago de Chile, donde es la capital, donde están los puertos de Valparaíso, Viña del Mar, es decir, todo lo que está cerca de Mendoza. Bueno, todavía la zona sur era territorio indígena, al igual que en Argentina, y la zona norte todavía no estaba siendo explotada de gran manera como se iba a hacer a mediados del siglo XIX. Entonces, esta república conservadora, basada en una constitución también, la cual legitimaba este gobierno central fuerte, permitió que Chile, bueno, insistir, tenga esta relativa estabilidad, fíjense, al menos hasta la década de 1860. Más o menos el periodo de tiempo que estamos estudiando o que vamos a estudiar hasta esta fecha, ¿no? Hasta fines de diciembre. Fíjense por ahí un poco como para relacionar con lo que vimos la semana pasada, cómo Chile participó en la guerra en la Confederación Peruano-Boliviana, en este intento de evitar que Andrés Santa Cruz sea una figura política icónica muy importante en la región, junto con la Confederación Argentina también al mando de Rosas. Entonces vimos cómo participó este conflicto. Tenemos que para la década de 1840, Portales va a dejar de ser por ahí el hombre fuerte de la política y ser reemplazado por Manuel Bulnes, quien fue presidente decididamente de Chile, al menos hasta la década de 1850. Y algo de que también tenemos que ver, y esto sí, vuelvo a relacionarlo con lo que ya vimos de manera global. La tradición española estaba muy arraigada en dos puntos, en la religión y en el ejército. Al igual que en todos los otros países, durante toda esta etapa, la iglesia va a ir perdiendo privilegios, sobre todo en cuanto a tierras, mucho más después en la segunda mitad, pero todo lo que sea en torno a la posesión de bienes, a los privilegios que tuvo históricamente bajo la colonia española, y lo mismo con el ejército, ¿no? Había toda no más que una milicia, todo un cuerpo de oficiales que había participado de la guerra de independencia, algunos eran españoles, otros no, que también fueron allí perdiendo su poder. Cosas que no se resolvieron de un día para otro, sino que con el paso del tiempo pudieron ir transformándose y los gobiernos nacionales, los estados nacionales, al menos a favor de Chile, tuvo un estado nacional fuerte, a diferencia de, por ejemplo, como vamos a ver ahora, Colombia, Venezuela
o la Argentina, para poder avanzar en esta serie de reformas. Ahora bien, si tenemos que hablar ya un poco de la etapa, la última etapa, es decir, mediados del siglo XIX, va a comenzar un proceso de liberalización, tanto política como económica. Recuerden que estos años lo estamos viendo, o se lo conocen con el nombre de República Conservadora. Bueno, a partir de la presidencia de este señor, de Manuel Montt, quien tiene, o llega al poder, mejor dicho, en la década de 1850, y va a comenzar un proceso de liberalización y sobre todo el tipo económico. Y esto es interesante para prestar atención. ¿Por qué? Porque históricamente la actividad económica de Chile, y sobre todo durante los años de la República Conservadora, era la agrícola ganadera. Esta aristocracia que estaba allí, piensen en cereales, en uva, en vid, uva y vid son lo mismo, en aceitunas, quería decir olivos, obviamente que es una zona muy rica en vinos, sobre todo vinos, aceites, frutas secas. También contaban con una zona de un valle que le permitía criar ganado, obviamente que no ni por cerca al ritmo de la Argentina, pero sí al menos para su mercado local. Y algo que va a tener, o algo que va a surgir, así como en Perú vimos que el guano surgió a mediados del siglo XIX sin buscarlo, podríamos decir, acá también va a aparecer en el norte de Chile la erupción de la minería, sobre todo el cobre y el salitre, minerales que van a comenzar a ser demandados por los mercados internacionales y que van a cambiar o van a venir a modificar, a transformar la economía chilena. Sobre todo también, ¿por qué? Porque piensen en la ubicación de Chile, y esto es muy interesante, que está sobre el Océano Pacífico, al oeste, vamos a decir, de Sudamérica. Entonces sus principales socios estratégicos no eran tanto Europa, como sí Perú, parte de Colombia y sobre todo los Estados Unidos. A raíz o a partir de la década de 1850, cuando Estados Unidos termina de conquistar California, como nosotros vimos, y empieza toda esa expansión hacia el oeste, bueno, Chile se va a convertir en un socio comercial muy estratégico, muy importante, fíjense. Esta zona, que estoy marcando con el mouse, es la famosa, o el famoso Valle Central. Santiago está acá en Concepción, todo zona indígena está del sur. Y acá comenzamos a ver la zona minera. Y acá tenemos, esto lo vamos a ver también en la segunda, cuando hablamos de las vacaciones, los conflictos y de cómo Bolivia perdió su salida al mar. Así que bueno, esta zona minera va a agarrar va a empezar a cobrar una gran importancia, como les dije, gracias a la plata, al cobre y al salitre, minerales que van a comenzar a ser utilizados, demandados por el mercado internacional. Regiones que, increíblemente, esto es algo que también nosotros vimos, cómo Perú desaprovechó, o el gobierno peruano desaprovechó el guano como para ser ellos quienes administren esta riqueza que les cayó así de arriba. En Chile va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque toda esta zona del norte, que en principio era tierra que nadie quería, va a ser adquirida a muy bajo precio por empresas extranjeras, estadounidenses o británicas, que van a hacerse con la extracción y la comercialización de la minería. Fíjense que, ¿qué significa esto? Que todos los recursos que pasaban se iban del país. No se utilizaba esa riqueza para reinvertirlo en Chile, sino que pagando una